En pleno furor de la Segunda Guerra Mundial y luego de que Alemania entrara en conflicto con la Unión Soviética, el caudillo Francisco Franco necesitaba de alguna manera pagar la deuda que tenía con la Alemania nazi de Hitler. Debida a la ayuda por parte de Alemania en la Guerra Civil Española. Pero antes de continuar, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que les guste esta nueva entrega. Nos ayudarías al crecimiento de este proyecto, dando like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Muchas gracias y continuemos. La Guerra Civil terminó oficialmente el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando sublevado. 5 meses después, el 1 de septiembre, estalla la Segunda Guerra Mundial. España y Alemania empiezan a tener conversaciones diplomáticas en las que Berlín pide a Madrid, que hasta entonces se declaraba neutral, una mayor implicación en la guerra, como compensación a la ayuda del Tercer Reich a los franquistas, con la participación en España de la Legión Cóndor. El 12 de junio de 1940, España cambiaría su posición política a no beligerante. ¿Qué quiere decir esto? Que España era oficialmente aliado de las potencias del eje, pero que no entraba físicamente a la guerra. Tiempo después, el 23 de octubre de 1940, tiene lugar la reunión de Hendaya. Esta fue la primera vez que Franco y Hitler se reúnen. En esta reunión se habló de una posible entrada en la guerra por parte de España. El problema es que ambas partes, Alemania y España, pedían acuerdos que eran en la práctica imposibles para ambos estados. Pero el 22 de junio de 1941, Hitler lanzaría la Operación Barbarroja, los dados estaban echados y la invasión a la Unión Soviética por parte de Alemania había empezado. Y aunque Franco nunca quiso entrar de lleno en la guerra por temas económicos y porque en ese momento España apenas estaba saliendo de una guerra civil que había diezmado al país, se autorizó la creación de un centro de reclutamiento para los voluntarios que quisieran ir a luchar contra el bolchevismo y el régimen comunista que gobernaba en la Unión Soviética. Con esta causa, España planeaba saldar la deuda con Hitler. Al principio se recibió muchos más voluntarios de lo esperado, por lo que solo 18.000 fueron alistados. Estos normalmente eran jóvenes que eran hijos de héroes de la guerra civil por parte del bando sublevado, hijos de personalidades muy importantes del país y importantes personas de la clase alta de las grandes ciudades de España por ese entonces. Claro, todo esto con la inocencia e ignorancia del cual no se es consciente del peligro de participar en una guerra. Ya pasado un tiempo, luego de que se sufrieran bajas o por heridas muy graves, es que se empezó a aceptar las demás solicitudes de alistamiento. Personas de clases más trabajadoras o que no vivían en las grandes ciudades que se querían labrar un nombre para su familia. Una vez alistados, el 3 de julio de 1941, los divisionarios comienzan a ser llamados y concentrados en diferentes acuartelamientos militares por toda España. Reciben una breve instrucción de 10 días en el que las distintas unidades empiezan a configurarse y organizarse, y se instruye a la tropa en sus normas y obligaciones. Por la tarde del domingo del 13 de julio, una multitud despedía al primer grupo de divisionarios que partía en tren desde la estación del norte de Madrid. Una vez que partieron, todos tenían que cruzar la frontera francesa rumbo a Alemania. Aunque los alemanes, en la Francia ocupada, le daban un trato muy cortés y servicial a los españoles de la División Azul. Estos eran increpados por rebeldes franceses y españoles que habían luchado en la guerra civil y su bando había perdido. Estos vagones eran muchas veces recibidos con insultos, piedras, palos, entre otros. Una vez que el convoy llegó a Karlsruhe, los españoles fueron recibidos con comidas típicas alemanas, además de una muchedumbre de más de 10.000 personas que los ovacionaban como héroes. Luego de Karlsruhe, el tren puso rumbo a las ciudades de Heilbronn y Nuremberg.
Días más tarde, el 5 de julio, partió hacia Berlín un avión con una comisión aposentadora, un grupo de 7 hombres liderados por el teniente coronel Joaquín Romero Mazariegos, encargados de reunirse con uno de los jefes del Estado Mayor del Reich, el capitán general Friedrich Fromm, para establecer las pautas y directrices de la integración de la división española en el ejército alemán. El 23 de julio se presentaron los horarios de instrucción en el campamento, se proporcionaron los uniformes oficiales alemanes y quedó formada la estructura definitiva de unidades de la división. Dio así comienzo la preparación, con jornadas de adaptación a la formación, marchas y disciplina alemana. 8 días más tarde, el 31 de julio, tiene lugar el juramento al Führer. Para ello se dispuso el campo de instrucción de Krammenberg, donde formó toda la división, acompañada de una compañía de honor alemana. Presidían el acto las banderas del Reich alemán y de España, y junto a ellas el general Muñoz Grandes y su Estado Mayor, el capitán general Fromm como representante del gobierno y el general von Kockenhausen como jefe de la ceremonia. Tras una misa de campaña, vino el acto del juramento de fidelidad a Hitler, cuyo texto se modificó a instancias de las autoridades españolas para que constara que dicha obediencia se debía a la lucha contra el bolchevismo y que las nuevas tropas españolas debían dar la vida por el Führer y luchar contra el bolcheviquismo en todo momento. El 19 de agosto comienzan los preparativos para la partida, empezando a cargar víveres y maquinarias en los trenes. La división había sido destinada al frente oriental e incluida en el grupo de ejército centro. Tenía como destino la ciudad de Smolensk, para unirse allí al resto de los ejércitos hacia el asalto de Moscú. Faltando poco para llegar a Smolensk, el 24 de septiembre tiene lugar la ofensiva de Tigvin en los alrededores de Leningrado, y el general von Lieb pide refuerzos. Hitler alteró los planes de la Operación Tifón, con la que preveía lanzar el asalto definitivo a Moscú, y decidió trasladar 3 divisiones a socorrer el Frente Norte, entre ellas la División Azul. Esto resultaría en una baja del estado anímico de la división, debido a que se perdía la oportunidad de luchar en el asalto de Moscú. Los grupos de ejércitos norte, centro y sur tenían como objetivos respectivos conquistar las áreas de Leningrado, Moscú y Stalingrado. Ya era octubre cuando la guerra de Rusia empezaba a tomar cariz de combate duro. La resistencia del ejército bolchevique se volvía cada vez más tenaz, aunque las fuerzas del eje no eran detenidas sino retrasadas en su avance. La victoria de Kiev fue a expensas de que el Grupo Centro, a apenas 30 kilómetros de Moscú, realizase un giro hacia el sur para echarle una mano al Grupo Sur. Cuando se produjo la victoria, Hitler valoró de nuevo la directriz de atacar Moscú. Fue por eso que se decidió que la División Azul, a pocos días de incorporarse en el Frente Central, fuese desplazada súbitamente al Grupo Norte ante la necesidad de reforzar estas posiciones. Cierto es que la División Azul estaba mostrando una ejemplar demostración de combate, pero esto se vería afectado por el invierno ruso, que estando en Leningrado, fue uno de los más duros en muchos años. Las tropas españolas no tenían equipamiento y solo pudieron sobrevivir porque Franco les mandaba equipamiento desde España. La división ya en este punto tenía 3 grandes problemas: los piojos, los bombardeos enemigos debido a que no tenían armamento antiaéreo y al frío. Los rusos aprovecharon esta helada de frío para lanzar varias escaramuzas que desgastaron a la división y al ejército alemán. Las temperaturas eran verdaderamente frías. Estas podían estar a 50 grados bajo cero. Algo admirable a destacar es que el ejército ruso en enero de 1942 lanzó un ataque a gran escala donde el ejército alemán y la División Azul pudo dar de baja a más de 100.000 soviéticos. Ya en junio de 1942, la División Azul tiene un papel fundamental en Leningrado.
Los soldados que estaban en el frente eran reemplazados por nuevas tropas que querían luchar bajo la división. Ya en 1943 la fuerza militar rusa superaba en número a la Wehrmacht, por lo que en la batalla de Kránii-Bor, la División Azul llevaría su acto más heroico, donde 6.000 españoles se enfrentaron con éxito a 45.000 rusos y 100 tanques. Con la apertura de Sicilia por parte aliada y la pérdida del poderío alemán en la guerra, Franco decide cambiar la postura de España de país no beligerante a país neutral en octubre de 1943. Como consecuencia, la División Azul se disolvería y se crearía la Legión Azul con apenas 2.100 hombres, de los cuales se retirará con el ejército del norte alemán. Los pocos españoles que quisieron seguir luchando con Hitler se alistaron a la Waffen-SS, sabiéndose que en un principio Hitler era contrario a ello por no ser soldados de raza aria. La batalla de Berlín fue la última batalla que lucharon españoles en la Segunda Guerra Mundial. En 1954, cuando algunos soldados fueron liberados por parte de la Unión Soviética, estos volvieron a España, pero Franco renegó de ellos por presiones internacionales. Estos soldados incluso fueron muy mal vistos socialmente. Pero también es cierto que muchos soldados de renombre que participaron en la División Azul tuvieron cargos importantes en el ejército, incluso en la transición, como pueden ser Jaime Minas del Bosch o Alfonso Armada. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse, escribir en la caja de comentarios para no perderse nuevas entregas, y los invitamos a compartir con sus amigos este documental. Hasta la próxima.